Buenas noches, camarada Santino, ¿cómo va? Buenas noches, Martín, ¿cómo va todo? Muy bien, como habíamos quedado, te propuse tratar el tema muy importante de un texto contenido en las obras completas de Stalin, ¿no? Bien, sí. ¿Qué te pareció lo más interesante del texto, como para que lo tratemos brevemente, por supuesto, como hacemos siempre con nuestros videos? Sí, sí, bueno, me parece un texto bastante interesante, bueno, desde varios puntos de vista, ¿no? O sea, entremos en materia directamente. El primer punto interesante que veo es, al principio que dice, nuestro partido es un partido socialdemócrata. Esto significa que tiene su propio programa, objetivos inmediatos y finales del movimiento, su propia táctica, métodos de lucha y sus propios principios de organización, forma de agrupación. La unidad de principios programáticos, tácticos y de organización constituye la base sobre la que se edifica nuestro partido. Entonces ahí me parece interesante esa cuestión porque hay muchos que no saben cómo se debe realizar un partido, cómo se debe organizar un partido revolucionario, y aquí Stalin establece, aunque no sea el tema principal, ¿no?, del texto, pero establece ahí ya de por sí las tres bases fundamentales de todo partido revolucionario. Seguro, muy interesante. Y luego me llamó la atención el tema de cuál era la condición de un partido leninista de nuevo tipo, ¿no? Para ser miembro del partido. Claro, sí, sí, bueno, ese es el tema, sería el tema principal del texto, ¿no? Ahí que bueno, estamos en, si no me equivoco, 1905, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Que bueno, en esa época estábamos en el segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Y bueno, ahí Stalin, ya de joven, estaba a favor de la fórmula que había propuesto Lenin, ¿no? Para determinar quién sería miembro del partido, ¿no? Claro. Hubo una controversia, ¿no? Muy importante en ese congreso, justamente sobre este punto. Claro, sí, sí, exactamente, ¿no? O sea, teníamos por un lado la fórmula de Lenin, que establecía que para ser miembro del Partido Obrero Socialdemócrata era necesario, en primer lugar, bueno, lógicamente, ¿no?, adherir a los principios tácticos, organizativos y programáticos, ¿no?, del partido, como decía Stalin antes, que son las tres bases del partido. Luego, apoyar materialmente al partido. Y por último, participar en alguna organización del partido. Claro. En cambio, la fórmula de Martov es como que se olvidaba un poco de esta última condición, ¿no? La condición de participar en una organización. Y bueno, y daba por supuesto que todo quien dijera que adhería a los principios del partido, pues ya está, eso era suficiente. Y en realidad no. A eso se debe demostrar en la práctica, ¿no? Evidentemente. Claro, lo que Lenin decía era que es muy fácil aceptar de palabra el programa de un partido y cada tanto, bueno, financiar, pagar la cuota que te piden, pero es mucho más importante el compromiso activo en una organización, ¿verdad? Claro, sí, sí, ¿no? Ahí tenemos la cuestión de la contradicción, ¿no? Aplicando la dialéctica marxista, la contradicción entre la palabra y el hecho, ¿no? Uno puede, o la forma y el contenido, o sea, uno puede decir, sí, yo adhiero a los principios del Partido Comunista y luego, en realidad ser un infiltrado, por ejemplo, ¿no? ¿Y Trotsky de qué lado se puso? ¿Del lado de Mártov y los mencheviques o del lado de Lenin y los leninistas bolcheviques? ¿Cómo, perdón? Que no Trotsky. escuché. Trotsky, ¿de qué lado se puso? ¿Del lado de Lenin o del lado de Mártov? ¿De los bolcheviques o de los mencheviques? Bueno, Trotsky, de una forma genial, se puso del lado de Martov, ¿no? Evidentemente.
En cambio, o sea, aquí podemos ver que ya lo que luego veríamos más adelante, ¿no? Que es el conflicto abierto entre Trotsky y Stalin, ¿no? Especialmente luego de la muerte de Lenin, que desencadenó el problema de ver quién sería el secretario general del partido, que fue elegido Stalin. Pero bueno, ya podemos ver que esa contradicción entre Stalin y Trotsky en cuanto a, a cuestiones ideológicas, en realidad siempre estuvo. Stalin siempre estuvo, ya desde 1905, o sea, cuando antes de digamos, del primer intento de revolución en Rusia, que fue en ese año, Stalin ya estaba a favor de las posiciones leninistas, digamos que ya era leninista en esa época. En cambio, Sí, Trotsky, sí, por supuesto, siempre estuvo en contra de Lenin, ¿no? exactamente. Y aparte, fíjate que, bueno, luego Trotsky reconoce su error, reconoce que debía haber apoyado a Lenin y de hecho en un siguiente congreso vota a favor, se vota la fórmula leninista, finalmente es aceptada por el partido. Pero, ¿qué pasa con los troquistas de hoy en día? ¿Son, adhieren a la fórmula de Lenin o en los partidos troquistas entra cualquiera, digamos? Como decía Lenin en chiste, digamos, sin darle mucha seriedad, decía, son los partidos de los mencheviques son partidos donde cualquier huelguista ya es miembro del partido. Claro, sí, bueno, justamente eso es lo que sucede hoy, ¿no? Con los partidos trotskistas, lamentablemente, ¿no? Eso indica un retroceso bastante importante que debemos corregir, lógicamente. Exacto. Pero bueno, eso lo vemos en los partidos trotskistas, ¿no? Y fíjate qué curioso cómo los trotskistas acusan a Stalin, ¿no? O a los stalinistas, ¿no? Digamos, como ellos nos llaman, ¿no? Stalinistas, de decir que estamos a favor de Lenin, que somos leninistas, pero en realidad, según ellos, nosotros no somos leninistas y nos hacemos pasar por leninistas. Pero fíjate qué curioso, porque en realidad es exactamente al revés. Aquí Seguro. podemos ver cómo Stalin siempre estuvo a favor de Lenin y no que se declaraba leninista por intereses personales, sino que siempre, desde antes de enfrentarse con Trotsky, siempre estuvo a favor de Lenin, y en cambio Trotsky siempre estuvo en contra de Lenin, y solo cuando le convenía por intereses personales, digamos, disfrazarse de leninista, entonces se posicionaba a favor de Lenin, pero en realidad siempre estuvo en contra. Seguro, sí, sí, como buen oportunista que era, que Lenin lo había señalado un montón de veces, ¿no? Oportunista, ególatra, aventurero, todos los valores de la pequeña burguesía, ¿no? Sí, sí, Lenin, bueno, creo que no recuerdo exactamente cuándo, pero ahí Stalin en trotskismo o leninismo cita a Lenin que directamente lo llama a Trotsky no bolchevique. Claro. Bueno, muy interesante el texto, como siempre, ¿no? Invitamos a todos los camaradas a que lo lean, completo. ¿Alguna otra pequeña observación? ¿Te parece? Mm, bueno, no, la verdad que me parece que lo hemos analizado bastante bien Claro, en varios aspectos. Sí. la idea es simplemente, bueno, como siempre decimos, ¿no? Un breve análisis muy cortito, como para generar el interés y que los camaradas busquen el texto, ¿no? Eh, Nosotros en la descripción del video obviamente vamos a poner el texto, el nombre, las páginas, el tomo en las obras completas de Stalin. ¿Utilizaste una versión de papel? Sí, yo tengo la edición Rodina, que ahí, Roy. bueno, no sé si finalmente sacaron todas las obras completas de Stalin, pero bueno, era el objetivo que se habían propuesto y han llegado al menos a producir tres, que Sí, yo sepa. exactamente, sí, creo que total iban a ser 15 tomos, algo así. Pero bueno, es un gran aporte de Editorial Rodina, muy importante, ¿no? Tener en papel, aunque bueno, por suerte también, en caso de no poder lograr acceder al formato papel, está el formato de PDF, ¿no? Que tiene libre circulación. Claro, sí, sí. Bueno, es un acontecimiento bastante importante, ¿no? La publicación de las obras de Stalin, especialmente
aquí en Argentina, que hay tanto trotskismo dando vuelta por ahí, tanto desconocimiento acerca de quién fue Stalin y que, bueno, que las masas se dejan engañar por el discurso trotskista, de que Stalin Sí, era un asesino y bla, bla, bla. sí, sí, son pocos pero muy activos los troquistas, desgraciadamente. Sí, Muy sí, bien, sí que bueno. muchas gracias, camarada Santino. El compromiso sigue vigente para nuevas participaciones, nuevos análisis de texto y más conferencias. Venceremos. Así es, venceremos.